Bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio que tiene que ver más que nada con el progreso de la revelación de Dios. Y en este caso estamos en la parte del diluvio o la historia de Noé. Nosotros la clase pasada ya leímos la parte del capítulo 6 que habla de, en primer lugar, la maldad del ser humano. Y por otro lado vemos las instrucciones de Dios para construir un arca. Y ahí le da las instrucciones a Noé. Esa grabación no está, hermano, así que aquellos que sacaron fotos de la pizarra les va a ser de utilidad, pero vamos a tratar de recapitular hoy día un poquito qué fue lo que alcanzamos a ver en esa clase, así que no se preocupe si no la vio. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de comenzar es preguntarnos la típica pregunta de siempre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué, de lo que hemos leído, qué es lo que nos revela la historia hasta el momento, hasta Génesis 6, hasta el final de Génesis 6? ¿Qué es lo que sabemos de esta historia? Aquí tenemos que integrar todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto. ¿Qué sabemos de la historia del mundo? Ya, una creación. Caída. Bien, entonces el capítulo 6:5 nos va a decir de que hay maldad. ¿Cierto? Muy bien, hermana Juanita. Maldad. ¿Qué más sabemos de la historia? Ya empieza la redención. ¿Y dónde empieza la redención? ¿En qué parte de la Biblia? ¿De dónde tenemos esa información? ¿O de dónde tenemos esa primera señal de redención? Muy bien, y eso está en Génesis 3:15. Muy bien. Ahí parte la promesa, y por tanto todo el pueblo de Dios va a girar en torno a esa promesa, que es esperar que desde la simiente de la mujer vendría alguien que iba a librar del pecado y salvar a la humanidad, en este caso de las consecuencias del pecado. Pero ¿qué más sabemos de lo que ya hemos visto? Ya, pero antes de eso. ¿Qué más nos ha dicho la historia de lo que ya hemos leído? Dos pueblos, muy bien. Génesis 3:15 nos va a plantear por decirlo de alguna forma, la lucha de dos familias. Los hijos de Dios o la simiente de la mujer, exactamente, de Dios, y los hijos de los hombres o los descendientes de la serpiente. Eso es lo que nos está enseñando el Génesis 3:15, que nos va a decir de que hay una lucha, una pugna entre estas dos fuerzas. Y Génesis 4 nos va a plantear, en primer lugar, cómo se evidencia esa lucha. Caín y Abel, en donde vamos a ver de que Caín era del maligno, como lo decía la escritura más adelante, y Abel pertenecía a la simiente de la mujer, o los hijos de Dios. Caín mata a Abel, pero Dios da un sustituto, que en este caso vendría a ser Set. Entonces, de Abel pasamos a Set. Y la Biblia nos va a mostrar la genealogía, y va a decir de que desde Set para adelante, o mejor dicho, desde Enos, si no me equivoco, la humanidad empieza a invocar el nombre de Jehová. Eso es Génesis 4:26. Y después nosotros pasamos al capítulo 5, en donde vamos viendo la descendencia
de Set. Y ahí nos va a mostrar toda la descendencia hasta llegar a la parte del versículo 32 del capítulo 5, que nos va a decir que Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Entonces termina y nos presenta la antesala de la historia con Noé. ¿Ya? Antes de pasar al 6, entonces ya sabemos que la historia va a girar en torno a Noé. El capítulo 6 va a reforzar la idea de la maldad y nos va a decir de que se empieza a multiplicar la humanidad. Versículo 1, y a las personas o a los hombres le nacieron hijas. Y aquí está lo que, al menos desde mi punto de vista, es que empieza a haber una unión entre estas dos familias. Los hijos de los hombres con las hijas de... O sea, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y empieza a producirse descendencia. La tierra empieza a llenarse de maldad. Y Dios va a decir en el versículo 5 del capítulo 6, como decía nuestra hermana Juanita, que está la idea de maldad en el corazón del ser humano. Y eso es lo que Dios está mostrando. Y esto nos anticipa al juicio divino, en este caso que es el diluvio. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya, perfecto. Entonces, pasando ya a la parte 2 del capítulo 6, del versículo 9 al 22, nosotros vamos a hablar o a entender de que Noé es quien haya gracia ante los ojos de Dios. Ya a Noé se le mandata a construir un arca en el cual va a incluir a animales en parejas, pero también va a incluir a su familia. Eso es interesante. Noé es el que haya gracia ante los ojos de Dios, pero esa gracia también involucra y bendice a la familia, lo cual es bien interesante eso. Y al final el versículo 22 nos va a decir, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Ya? La semana pasada hablamos de los pactos, y eso quedó ahí en la pizarra. El capítulo 6 nos va a mencionar esta idea de pacto, en el versículo 18, cuando dice, más estableceré mi pacto contigo. Pero esta idea de pacto también se va a reforzar en el capítulo 9. Entonces ahí vamos a retomar nuevamente esa idea de pacto, así que lo voy a dejar pendiente. Así que les voy a pedir que podamos leer todos juntos, o de forma alternada mejor, el capítulo 7, para ir ya avanzando. Insisto, hermanos, estas historias tienen muchos detalles, pero la idea es no entrar en todos los detalles, sino que es ver cómo la historia en general se va desarrollando hasta llegar a Abraham. Esa es la idea. ¿Sí? Sí. En el Génesis 5:29, todo esto de lo que pasa en Noé con el diluvio es como una redención del mundo, porque en el versículo 9 dice claro, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es como un adelanto de lo que vamos a tener a futuro. Claro, y lo interesante es que a Noé le colocan el nombre con esa esperanza de que él sea el redentor. Por lo tanto, esta historia también está apuntando, de forma imperfecta, obviamente, a la redención final. Entonces, muy buena la indicación. ¿Ya? Yo les voy a dejar una tarea. ¿Ya? Les voy a dejar una tarea. Voy a borrar acá ya, así que... Voy a dejar una tarea para la próxima semana. Y la tarea va a ser lo siguiente. Yo les voy a invitar a que, considerando el relato de la caída, vamos a considerar de Génesis 3 a Génesis 11. ¿Ya? Les voy a pedir que puedan leer todo eso, que nos va a ayudar harto.
que ustedes puedan identificar cuántas veces vemos el concepto de maldición. ¿Ya? ¿Cuántas veces vemos de que Dios maldice algo a causa del pecado? O incluso el hombre también hay una alusión ahí de que el mismo ser humano maldice también a otro. Entonces yo les quiero invitar porque vamos a llegar después a Abraham, que es Génesis 12. Pero por eso yo les quiero invitar a que ustedes puedan buscar entre estos dos capítulos, Génesis 3 hasta el 11, cuántas veces aparece el concepto, la idea de maldición. O mejor dicho, ¿cuántas veces se maldice algo? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cuántas veces se maldice algo en la historia? ¿Ya? Para que ustedes lo tengan presente. Porque es un dato no menor a la hora de que después avancemos. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Ya, ahora sí, hermanos, vamos a leer el capítulo 7, de forma alternada. ¿Lo tiene a mano? Génesis 7. ¿Sí? Ya, vamos a leerlo entonces de forma alternada los 24 versículos. Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne, en que había espíritu de vida. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia,
los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la faz de la tierra 150 días. Bien. ¿Qué nos dice esta historia? Ya, obviamente no vamos a entrar en los detalles, hermanos, nuevamente, pero sí hay algunas ideas que se van desarrollando claramente en el relato. ¿Qué pudiese resumir lo que acabamos de leer? ¿Qué nos dice la historia? ¿Juan Carlos? Que para hacer su juicio siempre separa a su pueblo ¿Ya? y separa a la familia. O sea, podemos ver gracia en el juicio. ¿Ya? Y protege salva la creación, también la redime. ¿Ya? ¿En qué sentido? Todo lo que he creado, todos los animales los separa y los lleva a salvación en el arca. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el relato? Tuvieron parejas, macho y hembra. ¿Y por qué? ¿Para qué fue eso? Para que se Exactamente. O sea, la intención de Dios era que eso al final después se multiplicase nuevamente. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el relato? Me llamó la atención de las 7 parejas de Noé visto y de la otra una. Interesante eso. Y ahí era para comer igual, para el resto del viaje, o son 7 parejas, o sea, igual Sí. ¿Y qué relevancia tienen los animales limpios? Sí, yo creo que ¿Mm? podían comer. Por eso no. También tiene que ver con los sacrificios. Porque de hecho los animales impuros o los no limpios también eran restrictivos en lo que es la alimentación. Lo que me llama la atención a mí es por qué tomó los animales impuros. Interesante eso. ¿Por qué toma animales impuros? Siendo que un juicio que Dios perfectamente podría haberlos dejado fuera. A mí también me llama la atención ese tema. Y de hecho esa idea de que Dios haya mencionado acá el tema de los animales, cuando habla de animal limpio, versículo 2, y también habla de animal que no son limpios, ahí inmediatamente nos salta la duda, o no la duda en realidad, sino que la pregunta de si Noé o en los tiempos de Noé ya existía esta distinción entre animal limpio o no, o esto responde a que Moisés está narrando esta historia teniendo él ya en mente esta idea de animales limpios o no, o puros e impuros. Entonces está esa discusión, ¿ya? Yo creo que ambas opciones pueden ser válidas incluso. Pablo. No, es que en el 8:20 como que habla en parte de que dice, en parte porque se utilizó, dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Exactamente. De hecho, te me adelantaste, pero bien. Sí. Bueno, está esta idea de animal. Ah, sí, Natalia. A modo de pregunta, ¿no será que está prefigurando a la elección de los gentiles? Porque después cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio y baja ese lienzo del cielo y le dice a Pedro que no llame inmundo a lo que él ha limpiado, a lo mejor como dijo el hermano, que lo que entra al arca es redimido, ¿cierto? Es salvado. Claro, está abundando a su pueblo escogido, pero también que en el futuro llamará a otros que no son del pueblo, que también será. Sí, sí. Yo me inclino más, eso sí, de al menos verlo de la forma en que Dios está redimiendo también lo que es impuro en este caso. Porque claro, está esa conexión después en el Nuevo Testamento cuando Dios, entre comillas, dice mata y come, en el sentido de que esto ya no es impuro e inmundo, esto también fue redimido por el Señor.
Entonces el hecho de que Dios haya permitido que estos animales también fuesen parte, nos está diciendo de que dentro del plan de Dios también está redimir aquello que es impuro. ¿Ya? Pero también tiene ese sentido de prefigurar esta inclusión de aquello que no era parte del pueblo de Dios. Hermano Ramiro. Sí, es que cuando el Señor crea, porque crea animales impuros y puros, entonces parte de la creación, y la creación que hizo Dios es buena. Por lo tanto, los animales impuros también son necesarios para esta creación de Dios. Eso es lo que canto en toda esta idea. Ya, yo les voy a dejar de tarea, no sé si alguien quiere tomar la tarea, de averiguar cuáles son los animales puros e impuros y explicarnos la próxima semana, ¿ya? Y por qué se declaran puros e impuros, bíblicamente obviamente, ¿ya? Así que, porque tiene harta relevancia también con relación a la santidad, ¿ya? Porque en cierto sentido, y aquí se lo adelanto, Dios prohíbe el comer ciertos animales porque habían ciertas naciones o tribus que también comían esos animales. Entonces, un poco Dios, para separar y buscar la santidad del pueblo, también les prohíbe comer eso. Entonces, la dieta en el Antiguo Testamento también tenía un propósito de, por decirlo de alguna forma, de limpieza, de pureza de pueblo, ¿ya? Entonces, pero se lo dejo de tarea. Si a alguien le interesa, me avisa durante la semana y le damos un espacio a la próxima clase para explicarnos sobre estos animales puros e impuros. Pero lo cierto es que Dios está mostrando su gracia, está mostrando su misericordia, incluyendo animales limpios en este caso, y animales que no son limpios, que también son parte de esto. La pregunta es, ¿por qué un diluvio? ¿Ya? Interesante eso, sobre todo en el Nuevo Testamento, esa lógica, el agua limpia. Ramiro. Yo creo que parte de la creación misma, porque en el principio decía que la tierra estaba cubierta de agua. Muy bien, muy bien. Es eso. Tiene que ver con esa idea de, entre comillas, resetear o volver al origen, cuando las aguas estaban todas revueltas o juntas, y Dios después las separa. Entonces, de hecho, Génesis 1, si no me equivoco, Génesis 1 va a decir, versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, o sea, como que hubo una separación, cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, claro, lo que Dios está haciendo, o es prefigurar también de forma bien tangible, esta idea de reinicio, de volver al Génesis. ¿Ya? Es interesante eso, hermano. Los propósitos de redención de Dios tienen que ver con eso, de volver al origen, volver a lo inicial. Y en este caso, el diluvio también muestra eso. Y más adelante el Nuevo Testamento va a conectar el diluvio también con la obra de Cristo, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver necesariamente hoy, pero también tiene esa idea. ¿Sí? Una menudeza entre la creación del mundo y este hecho del diluvio, ¿se sabe cuánto tiempo pasó? 1956. ¿Sí? ¿Lo calculó? Ya, bien. ¿Tiene que demostrarlo? Sí. Ya. No, pero... Por la biología, la diferencia que hay entre la edad de que engendra y que nace el hijo, y ahí se va. Bien, interesante. Ah, muy bien. Tenemos esa... Avanzado. Bien, el alumno aplicado, bien. Tenemos ese dato ahí que nos provee Ramiro. Sí. Bueno, la ciencia también va a tratar de darle explicación a estas cosas y va también a poner sus teorías de los tiempos, de los años, y hay una disputa también ahí. Pepe. Lo que pasa, hermano, que tiempo atrás leí yo que en algunos textos del Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo también, hablaba que el agua también era una forma de juicio en algunos casos.
se habla de, por ejemplo, muchas aguas no lo atraparán, o cuando habla de aguas a veces, cuando habla de aguas también habla de juicios en algunos casos. En otros, depende del contexto, puede hablar de, por ejemplo, de Renovación. renovación, claro, de pasar de muerte a vida, como Claro. el tema de los signos. Pero en general, cuando habla de aguas en el Antiguo Testamento, tendría como un carácter más de juicio, ¿Ya? por ejemplo, de renovación. Ya. Entonces, yo lo vi por ahí también en el caso del diluvio. Yo al menos me atrevería a decir de que en este caso el concepto de agua tiene que ver con limpieza o pureza, ya que lo que nos está apuntando, al menos en este caso, es como un reinicio de la humanidad, es como un reset, por decirlo de alguna forma. Y es por eso que Dios toma a una familia, toma también animales, y como que de ahí empieza de nuevo, y de hecho ahí está la promesa de Dios que hace a través de la señal del pacto, que es lo que vamos a ver más adelante, en donde Dios también hace una promesa con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, pero sería interesante también analizar eso, de qué significa el agua y el fuego también dentro de la narrativa bíblica veterotestamentaria. Ya, hermanos, ¿qué otra cosa más relevante de lo que hemos leído podemos destacar? Sin irnos tanto a los detalles, eso sí, pero ¿qué podemos destacar? No sé si es un detalle, pero no, ella como que no estaba en edad de hacer nada, estaba viejito y fue obediente a la orden del Señor. ¿A qué edad fue esto? A los 600. ¿Y a qué edad muere Noé? 900, o sea, tenía 2/3 de vida, más o menos, aprox. ¿O no? O sea, supongamos que la gente hoy en día vive hasta ¿cuánto el promedio hoy en día? 110. Pongámosle 100, ya, pongámosle 100 para el FP, claro, y que trabaje hasta esa fecha. Supongamos que son 100 años, promedio de vida, 2/3 serían 66, 67 años. Yo creo que está. ¿Ah? Está con Juan Carlos. ¿Ah? Claro. Sí, porque es todo un tema eso de la esperanza de vida en esos tiempos. Obviamente no es la misma que la de nosotros hoy en día. Nosotros llegamos hasta 100, 120, creo que en un caso bien en particular, pasadito los 120 o cerca a los 120. Pero en promedio ya es cercano a los 100 o incluso 90. Ya cuando se sobrepasa los 100 es una bendición realmente. No sé. Natalia. Tengo una pregunta. Cuando dice o sea, algo que me llama la atención es que repite muchas veces que entró Noé con su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos, como que hace mucho énfasis en que fue algo familiar, o sea que esa relación ocurre de manera familiar, aunque está hablando con Noé directamente, pero todo el tiempo lo repite por lo menos 3 versículos. Y me llama la atención el primer versículo cuando dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Porque no dice a tu familia, dice a ti, pero ahora sí dice: entra tú y tu casa. Y en unos versículos del capítulo anterior hablaba de que Noé halló gracia. Esa expresión de halló gracia es como que Dios vio sus buenas obras y eso como que lo inclinó a extender su gracia, su misericordia, o es en realidad ese halló gracia quiere decir que encontró, no por sus méritos, sino porque Dios de su soberanía quiso. Bien, buena pregunta. Al menos el relato de Génesis nos va a plantear un paralelo entre, o sea, no un paralelo, pero sí una similitud entre Noé y Enoc. De hecho, va a decir de que ambos caminaron con Dios, si no me equivoco. Creo que con Noé también lo dice. El tema es que cuando habla de Enoc nos da muchos detalles de cómo o por qué él caminó con Dios. Lo que sí tendríamos que a lo mejor irnos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, si no me equivoco. Y
el capítulo 11 nos va a hablar efectivamente de Enoc y Noé. Pero ¿cuál es el contexto del capítulo 11 del libro de Hebreos? Es la fe. No son las obras. Es la fe. Lo cual no quita, eso sí, que ellos puedan haber tenido buenas obras. No quita eso. Pero con respecto a Enoc, el versículo 5 de Hebreos 11 va a decir: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice nada de obras. Habla solamente de fe. Vamos con Noé, versículo 7. Bueno, el versículo 6 va a decir: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí habla un poquito de obras, sí, ¿cierto? Pero no son obras como de que uno pueda hacer, sino que tiene que ver con creer. Como cuando dice, le creyó Abraham a Dios, solo le creyó y le fue contado por justicia. Hermano Ramiro. También ahí que la fe produce obediencia, y aquí en la obediencia es bien importante, y lo vemos en Noé, que Noé en ningún momento titubeó, le dijo, no voy a construir el arca o no voy a hacer esto. Exactamente. Completamente la orden. Y fíjense lo que va a decir Hebreos 11:7 sobre Noé, porque no nos va a hablar de Noé, de su vida antes del diluvio, sino que nos va a decir, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, o sea, habla del momento en que Dios le habla acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, el autor de Hebreos como que tampoco va muy atrás, sino que él nos dice que como que Noé creyó, vivió por la fe, construyó el arca y fue heredero de las promesas, y a su vez también condenó al mundo. Entonces es interesante eso de cómo entendemos esto de hallar gracia. Yo al menos creo que bíblicamente no es incompatible con que ellos hayan obrado bien, pero yo creo que esto de hallar gracia es un acto soberano de Dios, que no va muy ligado a mis obras o a lo que ese personaje hizo, ¿ya? Yo creo que al menos bíblicamente el énfasis está en creerle a Dios, en estar confiado en Él. Eso es lo que resalta, más que Él hizo tal cosa, Él hacía tal y tal otra cosa, sino que Él creyó. Hermano Ramiro. Me llama la atención que dice en lo de Santiago. El libro de Santiago cuando dice que la fe sin obra es vana y vacía. Claro. Entonces, entra dentro, por eso digo yo que la obediencia es una obra. Es que es el tema. Cuando uno tiene fe, esa fe verdadera, que va ligada con la gracia, uno lo va a evidenciar con obras. Y yo creo que esa es la conexión que hace Santiago. Hermano, lo que pasa es que la fe, o sea, cuando uno es justificado por la fe, es el resultado de esa fe produce obra. Fruto. Exactamente, sí. O actuar bien, pero si, por ejemplo, habláramos de obras, digo que no es justificado por obras, sería inconsecuente con lo que Cristo hizo después por gracia. Entonces no hubiera sido salvo, por decirlo de alguna manera, si Dios lo hubiera quitado por las obras que hizo. Claro, y de hecho, No es pecador, igual que todo lo que... es el punto, porque el capítulo 6 va a decir de que el problema del ser humano era el corazón, como que va a narrar todo eso y los va a englobar a todos. Pero, versículo 8, no dice que Noé no haya tenido un corazón caído, o no dice que Noé no haya tenido un corazón pecaminoso, sino que solamente dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces yo creo que va más en lo relacionado con la fe y el creer y en esperar en Dios, más que en buenas obras, que no quita que pueden haberlas tenido, ¿ya? Pero yo creo que el énfasis bíblico es la fe. Hermano Juan Carlos. Pero la obediencia es una obra. ¿Mm? La obediencia pasa a ser una obra cuando yo la cumplo. Sí, sí, exactamente. Es una cosa. Pero el producto de... Claro. No, si estamos de acuerdo, si es por fe, es que halló gracia. Exactamente, sí. Está claro en hebreo. Sí, Pero lo que voy yo que la obediencia es importante porque por la obediencia de Adán, que no obedeció, pero exactamente. Es que
cuando hay una verdadera fe, eso se va a manifestar a través de una obediencia, va de la mano. Si yo le pido a Dios, tengo que hacer lo que Él me ordena. O sea, eso. Por ese lado. Sí, sí, sí. ¿Y Natalia? Creo que la palabra clave es gracia en el versículo 8. Porque si hubiera sido retribución a sus obras, hubiera dicho Dios le dio conforme a sus obras o Dios le retribuyó lo bueno que él había hecho, pero ocupa la palabra gracia. Y gracia es un don inmerecido. Entonces creo que esa palabra... Sí, totalmente. Y eso reafirma también esta idea del pacto de gracia que hablábamos en la clase pasada, que la gracia siempre está. Porque si la gracia no hubiese estado, no diría no he hallado gracia. ¿Ya? Buen detalle ese. Entonces, ¿qué es lo que nos relata Génesis 7? Y no sé si ustedes lo notaron, pero yo al menos vi de que hay harto énfasis en que todo lo que respiraba, todo lo que vivía, fue o murió, por decirlo de alguna forma. De hecho, creo que lo resalta hartas veces. Por ejemplo, versículo 22 va a decir, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Es bonita esa frase, ¿eh? Quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Eso apunta a Cristo cuando en el Nuevo Testamento dice que nuestra vida está escondida en Cristo. En Cristo y todos los que están detrás con él, o los que están resguardados por él. Hermano Juan Carlos. Una polémica, todo lo que tiene aliento de vida en el espíritu y los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Bueno, el Nuevo Testamento nos va a mencionar, si no me equivoco, es Judas o Pedro, no estoy seguro, creo que es Judas. Judas y Pedro, de hecho, sí. Va a mencionar cuál es su destino. Que ellos tienen ya reservada su prisión. ¿Ya? Así que... Habrán desaparecido porque aquí habla del espíritu de vida. Fue rey de todo el espíritu de vida. Y los ángeles caídos se supone que no tenían. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Sí, esa es la pregunta. Lo que hicieron los gigantes. Ya, sí, tú te estás yendo por la otra interpretación. Bueno, sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, también fueron juzgados y también fueron eliminados. Sin embargo, ellos, al menos yo entendería que bíblicamente no están en una relación pactual con Dios a través del pacto de obras. Por lo tanto, no son responsables del pecado original de Adán. Ellos son responsables por otra cosa. Y por eso después la Biblia les separa el juicio con ellos, que son distintos. ¿Ya? Ya, avancemos, hermano. Sí, José. Cortito, sí. Extraño pensar que a lo mejor la salvación puede ser por herencia, por ejemplo. Sí, es interesante esa idea. ¿Cómo respondemos a eso? En primer lugar, bíblicamente, y esto ya es un concepto muy de teología sistemática, ya yo me pongo el parche ante la herida. Tiene que ver con el concepto de federalismo o cabeza federal. Porque uno podría decir lo mismo. ¿Por qué la humanidad es responsable del pecado de Adán? Si solamente Adán y Eva lo cometieron, ¿por qué Caín y Abel tuvieron que tener esas consecuencias? Entonces ahí uno empieza a ver de que bíblicamente, y esto lo desarrolla tanto el Antiguo como lo va a reforzar el Nuevo Testamento, está esta idea de concepto de representatividad o federalismo. Adán fue representante de toda la humanidad porque Dios también establece dentro de su pacto bendiciones que abarcan a las generaciones. ¿Ya? Y por eso nosotros creemos que los hijos de los cristianos también son merecedores de las bendiciones del pacto. Si bien es cierto, no estamos hablando de un tema de fe, de que ellos crean o hagan una pública profesión de fe, sí vemos de que Dios en sus promesas también incluye y bendice a los que son hijos de creyentes.
Y en este caso vemos que a través de Noé y de su familia, ellos también reciben esta bendición. Y por eso también en el Nuevo Testamento vamos a ver textos que van a decir, por ejemplo, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y está tomando también esta idea de que a través de la bendición de uno, la bendición de Dios también puede llegar a los otros. Pero después el texto dice, y creyeron todos los de la casa. O sea, también lo va a ligar después a un tema de fe. Pero en este caso hay un tema también de federalismo, en el sentido de representatividad. Y en este caso, dada la gracia de Noé, también su familia obtuvo esa gracia. ¿Cómo? ¿Esa familia quién representa? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que representa? Porque ellos no tenían fe, ellos fueron derivados de la justicia de Noé, por ejemplo. Pero representa algo, representa la humanidad. Representa la nueva humanidad. Representa la nueva humanidad que se va a conformar post-diluvio. Y ahí vamos a ver de que desde una descendencia de Noé también va a seguir continuando esta línea genealógica hacia el Mesías y la redención. Entonces, básicamente lo que estamos viendo, y esto es un tema interesante, que no necesariamente los hijos de Noé eran creyentes. Porque de hecho después pecaron, y de hecho hay una maldición. De hecho ya estoy adelantando la tarea. Entonces vemos que ese tema del pecado y estar separado de Dios se sigue mostrando post-diluvio. Entonces es igual interesante de que no necesariamente el haber recibido las bendiciones significa que ellos eran parte de los hijos de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Hermano Ren, cortito. ¿Sí? En el Lot también se repite la historia. Por si quieren, lo mismo de familia, porque cuando llegan los ángeles, el único justo que había era Lot y tuvo gracia de Lot. Y también ahí los ángeles dijeron que sacara a toda su familia para llevársela. Y los yernos de Lot no quisieron, rehusaron irse, solamente fueron sus dos hijas y la madre. Y sabemos después el resultado de la madre. Al final quedó Lot con sus dos hijas. Entonces, Dios siempre se preocupa de que cae gracia y el resto. Claro. Pero es decisión del resto asumir o acatar lo que Dios da. Ya. Bien, hermano, vamos a continuar para no perdernos los detalles porque son bien interesantes, pero al menos para la narrativa no es necesario profundizar tanto. Y vamos a continuar con el capítulo 8 para ir cerrando ya la historia de Noé. Vamos a leer el capítulo 8 de forma alternada y con eso vamos a ir cerrando. ¿Qué dice el capítulo 8? Vamos a leerlo de forma alternada. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, empezaron a bajar. 2. Sigan ustedes. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que le había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió jamás a él. Y sucedió que en el año 601
1 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. todos los animales que están de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra, sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho, todos juntos. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las semejanzas, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Ya? Entonces, ya estamos bien avanzados con esta historia de Noé. Este relato igual nos da más detalles sobre lo que aconteció, un poco de temporalidad con respecto a las aguas, si hayan bajado o no. Vemos que ahí Noé manda un cuervo, después manda otro animal, pero lo que yo quiero destacar, hermanos, que nos va a ayudar mucho a la narrativa, tiene que ver cuando ya el agua se va o baja el nivel. ¿Y qué es lo que nos dice? Versículo 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces nuevamente está reafirmando esta idea de la familia del pacto, las bendiciones. Ahora ellos salen a poblar nuevamente. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿Qué está diciendo acá en este mandato? Exactamente. Entonces ahí tiene mucho sentido esta idea de reset o de reiniciar un poco la creación. Entonces vemos que a partir de Noé existe una nueva humanidad, por decirlo de alguna forma. Entonces Dios nuevamente saca a una familia, rescata o toma animales y ahora les dice nuevamente: fructifiquen, o sea, vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y va a reafirmar después los animales, todo reptil, toda ave que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Entonces, un reinicio de la creación. Pero nuevamente con el mismo mandato, que es multiplicarse y llenar la tierra. ¿Alguien había levantado? Sí, Natalia. Entonces, como que Dios reinicia, pero no es que, o sea, reinicia lo que ha dado, pero sus principios siguen siendo los mismos. Vuelve a reafirmar el mandato cultural y la caída no viene a destruir los propósitos de Dios, sino que Dios renueva y reafirma. Claro. Y el tema es que, si nos fijamos bien el detalle, porque está muy bien eso, el versículo 21 nos va a decir que el tema del corazón del hombre no se soluciona. No es que haya sido ineficaz el diluvio, sino que la narrativa nos está mostrando que el propósito de Dios es mostrarnos de que esa solución o ese problema requiere de otra solución. Y eso nos va a apuntar ya a la narrativa ya, o sea, a la historia de Cristo. Pero acá lo interesante también es ver que, claro, Dios nuevamente reafirma su compromiso o su mandato de poblar la tierra, de llenarla. Y acá nos dice que Noé edifica un altar y toma un animal limpio. Un animal limpio. Y una ave limpia. Y ofrece holocausto en el altar.
Entonces, ahí igual empieza a tener sentido esta idea de que Dios pidió mayor cantidad de animales limpios. ¿Por qué? Porque Noé también va a empezar a hacer holocaustos o sacrificios al Señor para simbolizar también esta idea de derramamiento de sangre y de ofrenda a Dios. Entonces, es interesante eso porque acá es como que Dios está pidiendo sacrificar animales limpios, pero si vamos atrás nos vamos a dar cuenta de que Dios provee eso al señalar de que tenía que haber una mayor cantidad de animales limpios que entraran al arca. ¿Qué más nos dice entonces? Bueno, Noé ofrece este holocausto y percibió Jehová olor grato. Es interesante esto porque nos muestra por decirlo de alguna forma, una aparente contradicción. Porque vemos de que Dios o Jehová recibe olor grato, o sea, se satisface su demanda, pero él después dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces como que ahí va todo bien. Pero después dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Es como que Dios está diciendo, el ser humano va a seguir siendo pecador. Y la creación va a seguir sufriendo las consecuencias del pecado del ser humano. Pero acá reafirma que Dios ya no va a hacer más ese juicio o no va a haber más maldición sobre la tierra. Y el punto es que ahora eso nos va a apuntar y llevar a una esperanza o un anhelo de un verdadero redentor, que en este caso no fue Noé, porque la misma historia nos va a decir de que tanto con Noé como sus hijos eran imperfectos, ¿ya? Y de hecho, yo creo que alcanzamos, leamos la parte del capítulo 9, que son 29 versículos. No, es muy largo. Sí, es muy largo, no. Lo vamos a dejar de tarea, léalo en la casa. No, ya tenemos que terminar. Así que, hermanos, les dejo de tarea capítulo 9 y después, la próxima clase volvemos con esto, porque vamos a ver ya otra idea de maldición. ¿Se acuerdan que yo les pedí? Ya, el capítulo 9 va a sumar una maldición más. Pero interesante porque el capítulo 8 nos dice que Jehová, en el versículo 12 dice, no volveré más a maldecir. O sea, hasta el capítulo 8, todas las maldiciones ¿de quién eran? Eran de Dios. Pero desde el 9 nos vamos a dar cuenta que la maldición ya no viene de Dios, sino que viene del mismo hombre. En este caso, un padre de familia que maldice a uno de sus hijos. Nuevamente esta idea de cabeza federal, de representatividad, familia del pacto, ¿ya? Pero lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Así que hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase y que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tenernos reunidos para poder estudiar más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos muestres tu verdad, que tú nos muestres tu revelación, que a través de la Biblia, a través del estudio bíblico podamos comprender qué es lo que tú estás narrando, qué es lo que tú estás diciendo en la historia, Señor. Te pedimos, Señor, por esta clase para que podamos, Señor, guardar en nuestra mente, en nuestros corazones estos aprendizajes y que podamos también ir integrando todo este conocimiento, Señor. Que no veamos el Antiguo Testamento como historias aisladas, sino que realmente las veamos como todo un hilo conductor, Señor, en el cual tú nos muestras tu verdad, en el cual tú nos muestras, Señor, tus propósitos, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo. Te damos las gracias, Señor, por este momento y te pedimos tu compañía para el resto de este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.